son 30 años de una asociación que empezó en 1992 con un pequeño grupo de desarrolladores inmobiliarios que cada quien trabajaba por su cuenta y se pusieron a platicar y se dieron cuenta que tenían los mismos problemas y las mismas ideas. En aquel entonces era el secretario de Desarrollo Urbano, el arquitecto Jorge Gamboa, que los juntó y les dijo, oigan, ustedes se deberían de unir y organizar. Es una industria que no está tan organizada, entonces creo que se necesita como poner como el ejemplo de a dónde quieren ir. Y esta propuesta, bueno, pues se cristalizó haciendo esta pequeña asociación, te digo, de un grupo muy pequeño de desarrolladores inmobiliarios, que a lo largo de estos 30 años pues se ha vuelto la organización cúpula del sector inmobiliario en nuestro país, con presencia a nivel nacional. Estamos en todos los sectores, lo que son centros comerciales, hoteles, vivienda social, media, residencial, naves industriales, oficinas, en algunos de los casos hasta obra pública, o sea, estamos en todos los sectores y en todo el país con inversiones muy importantes. Muestra de ello es que ahora con la pandemia, en reuniones con el secretario de Hacienda y con Presidencia de la República, les pudimos dar con datos duros la injerencia que tiene el sector inmobiliario, en particular los socios del ADI, en la derrama económica a nivel nacional, y esto hizo que fuéramos considerados actividad esencial y que pudiéramos convertirnos en un motor muy importante de la economía a nivel nacional y por supuesto un generador de empleos, no solamente en las construcciones de los proyectos de nuestros asociados, sino en los centros comerciales, en los hoteles, en las oficinas, en las naves industriales, es decir, en todo lo que es la industria inmobiliaria. Es esto que mencionabas ahorita, el tema de ordenar, eso que te mencionaba de las obras de mitigación. A lo mejor hay un edificio que se va a hacer sobre Paseo de la Reforma, en donde va a tener que levantar calles, arreglar tuberías, hacer, cambiar la instalación eléctrica, y probablemente en 6 meses va a venir otro edificio muy importante del otro lado de la banqueta, o a 2 cuadras de este mismo proyecto y va a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces, pues, para los vecinos esto resulta muy molesto porque pareciera que ya les están cerrando las calles cuando ya les están volviendo a abrir. Entonces, qué mejor que nosotros como asociación, que tenemos como este espectro de todos los proyectos que se van a hacer a corto, mediano y largo plazo, que se hagan de forma más coordinada, que la autoridad y que los mismos vecinos sepan que si ya se va a hacer un proyecto que pues va a causar ciertas molestias a la comunidad, bueno, pues que se haga de forma coordinada y de forma más ordenada y que las obras se puedan ver de forma más integral. O sea, a cuánta gente va a beneficiar o a cuánta gente va a impactar. Todos los temas de movilidad, se van a tener que cambiar semáforos, se va a tener que hacer un paso de desnivel. Bueno, pues que todo esto se haga no solamente pensando en un solo proyecto, sino en todos los proyectos que va a haber en esa zona. Entonces creo que también con esta capacidad que tiene el ADI de recopilar información, creo que nos hemos vuelto un aliado muy importante para las autoridades que quieren planear a mediano plazo y no solamente hacer una obra que resuelva ese tema y luego pasar al siguiente que probablemente va a causar otros problemas. Entonces, verlo todo como una solución a nivel más integral y mejor planeada. Nosotros trabajamos muchísimo con la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y con los congresos locales en cuanto a legislación, que muchas veces son legislaciones que a lo mejor se piensan por un aspecto como muy definido y muy pequeño, pero que esas modificaciones pueden tener un impacto muy grave en cuestiones de desarrollo urbano. Entonces creo que ha sido muy importante el área de cabildeo que se ha creado al interior de la asociación,
que está conformada por un equipo de especialistas que conocen muy bien la legislación y el desarrollo urbano a nivel nacional y local, en donde hemos podido dialogar con los congresistas y llegar a un entendimiento de qué es lo que más le conviene a las ciudades o al país cuando son temas a nivel federal. También esta parte de esta base de datos que tenemos de los socios se ha vuelto pues muy relevante para tener este diálogo más informado con las autoridades. También contamos con un código de ética que todos los socios tienen que firmar y que no hay manera de que al ADI entre algún desarrollador que tenga problemas con la autoridad o que haya tenido o que piense en tener algún tema de no cumplir con todo lo que marca la ley, porque en ese momento serían expulsados de la asociación. Entonces también hay como muchísimo cuidado de quién entra y de seguir como de cerca todos los procesos que llevan nuestros asociados, que por supuesto, repito, cumplen con todo lo que marca la ley. Hay muchísima más comunicación al interior de los socios y al exterior también. Antes éramos una asociación de muy bajo perfil, que no estábamos como muy interesados en salir a la calle y decir lo que hacíamos y lo que planeábamos hacer, ni de tener como demasiado diálogo, como que nosotros decíamos, bueno, pues mientras todo se haga como se debe de hacer, mantendremos un diálogo, pero con quienes interactuamos y nada más. Siento que ahora ya tenemos un banco de información y un sistema de comunicación muchísimo más robusto, en donde nos sentimos mucho más cómodos de salir a comunicar exactamente qué es lo que estamos haciendo, a quiénes beneficiamos, todo lo que invertimos, en cuáles son las obras que estamos realizando. Eh, Creo que en eso también nos hemos fortalecido mucho. También creo que nos hemos vuelto un referente en la industria inmobiliaria de hacer proyectos de investigación más especializada para poder informar al sector qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Y mucho de eso es lo que queremos hablar ahora, la próxima semana que cumplimos estos 30 años, que vamos a hacer nuestro evento anual el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio. En LADI este año cumplimos 30 años y qué mejor motivo para celebrarlo que el evento inmobiliario más importante de México y de Latinoamérica, que es Expo Desarrollo Inmobiliario de Real Estate Show, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, en el Hotel Westin Santa Fe, el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio. El martes empezamos a las 5 de la tarde y el miércoles a las 9 de la mañana para terminar a las 5 de la tarde. Este evento es muy importante, en primer lugar, porque pues, son 2 años que no nos habíamos visto las caras, 2 años que no habíamos podido hacer nuestro evento. Y bueno, pues creo que hay mucho que hay que hablar, que celebrar, que comentar, intercambiar opiniones de en dónde nos está dejando la pandemia en un sector que ha sido sumamente afectado por esta crisis económica y sanitaria. Vamos a tener diferentes paneles en donde vamos a hablar un poco de qué ha pasado en estos 30 años, porque el desarrollo inmobiliario es muy diferente hoy a lo que era a principios de los 90. Era muy diferente cómo se construía, muy diferente la relación que había con la autoridad, muy diferente lo que buscaban los inversionistas, era muy diferente el mercado. Ha cambiado muchísimo. Y no solamente eso, sino de que venimos saliendo de una crisis económica y sanitaria que también ha cambiado mucho los patrones de comportamiento y ha tenido una incidencia muy importante en el sector inmobiliario. ¿Qué está pasando con los centros comerciales, con las oficinas? ¿Cuáles son los requerimientos ahora para las familias en una vivienda, donde ahora pues trabajar desde casa es una cosa que tenemos que tener contemplada, el sistema híbrido de trabajo, la manera en la que viajamos? Entonces, creo que va a ser una discusión muy interesante de qué lecciones hemos aprendido, en dónde estamos parados, hacia dónde vamos
¿Y qué oportunidades hay? Porque si bien hay muchos retos que vencer, no está fácil salir de esta crisis, eh, pero también cuáles son las oportunidades y por qué no platicar y conversar e intercambiar ideas. Tenemos, por ejemplo, un panel con los arquitectos que han construido los rascacielos más icónicos del país. Bueno, ¿qué harían hoy diferente si hicieran exactamente el mismo edificio? O sea, no solamente como sistema constructivo, sino también en cuanto a diseño, en cuestiones de sustentabilidad, cómo sus edificios se han tenido que ir adaptando al mercado, cuáles son las exigencias del usuario hoy en día que no había hace unos años. También tendremos otro panel con arquitectas muy destacadas mexicanas, Tatiana Bilbao, Frida Escobedo y Rosana Montiel, que son arquitectas muy prestigiosas que han tenido éxitos no solamente en México, sino también en el extranjero, que van a abrir un poco la discusión de género. Pues somos pocas las mujeres en la industria, afortunadamente cada vez somos más, cada vez ocupan mejores puestos, pero ¿por qué no abrir también este tema de género? ¿Por qué no abrir esta discusión? ¿Y cuál es la importancia que tiene en el sector inmobiliario? Porque pues, de siempre, pero cada vez más, las mujeres tienen mucho poder de decisión en esta industria. Entonces, pues hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta del género femenino, ¿no? También pues vamos a hablar con un grupo de desarrolladores inmobiliarios de justo esto que estamos comentando, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Tendremos la plática de un especialista de McKinsey que nos va a hablar cuáles han sido los casos de éxito después de la pandemia en otros países. ¿Qué cosas, qué cambios y qué innovaciones están implementando que han sido exitosas y que pudieran ser interesantes en nuestro país? También tendremos a un especialista en vivienda y desarrollo inmobiliario muy vinculado a la economía de las ciudades, que es un maestro de MIT, que nos va a hablar de la vivienda asequible en las ciudades, como la Ciudad de México, que es todo un reto en cuestión del costo de la tierra. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos realmente para construir vivienda asequible? ¿Cuáles son modelos que han sido exitosos en otros países similares a México, en América Latina? Entonces, pues tenemos un programa muy nutrido, siempre tenemos el panorama político y económico de nuestra industria que nos lo va a dar Luis Rubio, que digo es un gran comentarista y politólogo. Tenemos también a un urbanista danés, que es una de las firmas urbanistas más importantes del mundo, que nos va a hablar de cómo el desarrollo inmobiliario cada vez es más importante que se inserte en las comunidades en donde se lleva a cabo. Abrir calles, abrir espacios públicos, dialogar más con las comunidades, intercambiar más con los servicios que hay alrededor, qué están buscando los usuarios, ya sea de vivienda, de oficinas, de centros comerciales, cómo quieren comunicarse y cómo quieren dialogar y cómo quieren tener esa conversación con los espacios públicos y con los desarrollos inmobiliarios. Entonces, digo, creo que hay mucho que aprender y eso es también una oportunidad para escuchar a nuevas voces y cosas innovadoras que están pasando en otras partes del mundo que podemos implementar en México, ¿no? Aquí en México hay una inversión en desarrollo inmobiliario muy importante que ha cambiado mucho a lo largo de estos 30 años. Hay desarrolladores de muchísimos años con muchísimo prestigio que hacen proyectos del más alto nivel y que siempre están con la sed y con la necesidad de aprender pues, lo más posible, ¿no? Porque finalmente muchos de ellos son colegas y son socios, pero muchos también son competidores. Entonces, pues yo tengo que rentar oficinas en una esquina donde hay 4 edificios AAA, pues me voy a ir con el que me ofrezca las mejores condiciones. Entonces, pues sí, que hay mucha competencia en México y entonces esa competencia la vences
pues teniendo estos temas de innovación, ¿no? Se llama Compromiso con el Progreso de México. Estamos recopilando los Ujú, proyectos que van a iniciar nuestros socios en 2022, en el segundo trimestre y tercer trimestre, en lo que resta del año del 2022, ujú. para poder hacer un anuncio del monto de inversión que van a hacer nuestros asociados y cómo se va a reflejar esto en la generación de empleos. Entonces, ahorita que nuestro país está pasando por un momento tan complicado, eh, pues creo que sí hay un compromiso de los socios del ADI con el progreso de México. Ellos están apostando por invertir en nuestro país, están totalmente comprometidos en poner en apostar todo su patrimonio por nuevos proyectos y arriesgarse para que, a pesar de los momentos difíciles, pensar que bueno, que esto también va a pasar y que el país se va a recuperar. Sabemos que esto no va a ser a corto plazo, pero bueno, le están apostando, ¿no? Entonces sí estamos muy comprometidos con que vamos a sacar adelante al país, que somos un motor de la economía, que tenemos una incidencia muy importante en más de 42 ramas del sector inmobiliario y que representamos el 16% del Producto Interno Bruto. Nosotros nos vimos muy afectados, por ejemplo, el sector hotelero, pues que tuvo que cerrar. Afortunadamente ya se está recuperando en los lugares de sol y playa, pero en las ciudades todavía vemos una recuperación muy lenta. Los centros comerciales afortunadamente ya se están recuperando, ya están casi al 100%. La vivienda media y media residencial pues se ha visto gravemente afectada. La gente no se sentía segura de pues, pedir un crédito a 15, 20 años. Entonces, sí tenemos actualmente una caída de más del 25% en ventas, que pues, es una afectación muy importante que no habíamos tenido, pero por otro lado, le está ofreciendo una ventaja al comprador porque como están creciendo ahorita, aumentando el precio de los insumos, del acero, del vidrio, del concreto, o sea, de todos los insumos de la construcción, pues es un muy buen momento para hacerse de una vivienda porque estos precios que tenemos ahorita no los vamos a volver a ver y es un momento en donde hay un inventario importante, entonces puedes salir a buscar una cantidad de opciones interesante y estos precios no van a regresar. Por ejemplo, ahorita en el caso de la Ciudad de México estamos trabajando muy de cerca con la jefa de gobierno, el secretario de Desarrollo Urbano, la secretaria de Finanzas, bueno, y en general con todo el gabinete medio ambiente, movilidad, sistema de aguas, etcétera, para ver de qué manera podemos agilizar los permisos y licencias, porque durante todo el periodo de pandemia, pues las autoridades no estaban trabajando al 100% y muchas de ellas que trabajaban a distancia, pues no es lo mismo. Nosotros somos una industria muy exigente, son miles de procesos y de papeleos que hay que cumplir, entonces tener a los funcionarios a distancia básicamente no funcionaba. Digo, fueron muy abiertos y había muchísima voluntad para ayudarnos, pero las cosas fueron muy lentas. Entonces, bueno, afortunadamente contamos con estas ventanillas que nos ayudan mucho. Igual las tenemos con varios alcaldes en donde tenemos mucha inversión, con Coajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, eh, con, se me están yendo Benito Juárez, Cuauhtémoc. La verdad que nos han ayudado muchísimo en tener estas mesas de trabajo para agilizar los procesos. Repito, todos los proyectos de los socios cumplen con todo lo que marca la ley. Aquí no se trata de saltarse ningún proceso,
simplemente que lo puedan analizar de forma más expedita y que los procesos no sean tan largos para su aprobación, porque como sabes, pues el tiempo cuesta muchísimo dinero en el sector inmobiliario, ¿no? Y ese costo, pues muchas veces es trasladado al usuario. Entonces, mientras que la autoridad nos ayude a acelerar y agilizar los procesos, pues es un beneficio para todos, ¿no? Siento que los desarrolladores inmobiliarios en este momento están siendo muy analíticos y muy cautelosos. Primero de ver cómo va el proceso de recuperación, que esperemos que sea más rápido de lo que ha sido en los primeros meses del año, o sea, que se pueda acelerar más la recuperación. Ver también cómo va a estar el tema de la demanda, que pues se cayó la demanda, entonces, cómo se va a ir recuperando y un poco en dónde y cómo. Entonces, digo, creo que estamos como muy atentos a ver cómo va a ser el comportamiento del mercado para estar un poco más seguros de dónde están las oportunidades de inversión. Y un aspecto muy importante, Víctor Hugo, es el tema de la confianza. Eh, Creo que también necesitamos ver y trabajar conjunto con las autoridades para que tanto que el comprador sienta la confianza de que la obra en donde, el proyecto en donde va a poner todo su patrimonio a 2 años para que le entreguen su casa, pues que sí sean 2 años y que no se cierren las obras de manera arbitraria, ¿no? De que veamos que las cosas están caminando y están funcionando. Y esa misma confianza también la tiene que tener el inversionista, de que los proyectos en donde ellos están invirtiendo, si cuentan con todo lo que marca la ley, pues entonces no hay manera de que cierren los proyectos de forma arbitraria, sino de que sus inversiones están seguras porque están invirtiendo con desarrolladores que hacen todo lo que marca la ley. Invitar a tu auditorio a que nos acompañe el martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio en Expo Desarrollo Inmobiliario de Bristol Show, que es el evento inmobiliario más importante que hay en México y en Latinoamérica, en donde se reúnen los jugadores, los desarrolladores inmobiliarios más importantes de todo el país, donde vienen firmas de arquitectura, constructoras, abogados, arquitectos, los proveedores líderes del sector inmobiliario, donde vienen representantes de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, en donde mucha gente quiere saber, bueno, qué están haciendo los socios del ADI, porque muchas veces marcan tendencia, ¿no? De hacia dónde vamos, porque pues son desarrolladores de muchos años, con mucha experiencia, con mucha trayectoria y con mucho prestigio, entonces la gente como quiere escuchar hacia dónde vamos, con quién están trabajando, qué tipo de proyectos están haciendo, cuáles son los mercados que se están detonando, en qué zonas del país, cuáles son los sectores. Creo que hay un intercambio de información muy rico que se da una vez al año, que estamos además festejando nuestro 30 aniversario, que se va a entregar el premio ADI, que son proyectos importantísimos que están en todo el país, que cambiamos además de presidente, nos deja Enrique Telles, que hizo una labor increíble en una etapa muy complicada, donde entregó el alma y absolutamente toda su experiencia y profesionalismo y que salimos, la verdad, muy fortalecidos y que ahora entra Jaime Fasja, que es otra generación que viene con todo el empuje, con toda la experiencia, con todo el talento para llevar a Ladi a un lugar muy diferente que creo que en este momento nos hace mucha falta y que nos va a servir muchísimo. www.adi.org.mx o en la página, y ahí tiene el link a la página del evento o la página del evento que es www.therealstateshow.mx.